subneteo usando BLSM. Aquí, jóvenes, bueno, el método BLSM se refiere pues a un subneteo donde las redes van a tener una longitud de una máscara pues de longitud variable. O sea, en el subneteo anterior, en el FLSM, utilizábamos pues, bueno, se nos pedía una cantidad de subredes y hacíamos el procedimiento, ¿verdad? Según la cantidad de subredes que nos pedían, íbamos haciendo el procedimiento, los pasos y creábamos las subredes. Luego, dentro de ese mismo procedimiento, calculábamos cuántos hosts se podían conectar para cada red y nos daban un valor específico, o sea, un valor o una cantidad de hosts para cada una de las redes que estábamos subneteando o creando, ¿verdad? En este caso, el método BLSM es, o se refiere, mejor dicho, a la creación de redes, pero con una cantidad de hosts diferentes para cada una de esas redes. Y eso es lo que vamos a ver a continuación con los ejercicios. Ok, bueno, si en todo caso al método anterior no le entendieron, ya este método es, pues el procedimiento es casi el mismo, ¿verdad? Pero hay unos detalles en que va a cambiar. Bueno, de hecho, algunos de sus compañeros, algunos de ustedes, en el examen, ¿verdad? Me pusieron este método, o sea, lo sacaron de internet, copiaron los ejercicios o las respuestas las sacaron de internet y pues eso fue la respuesta que ustedes colocaron en el examen, ¿verdad? Igual les di puntos, ¿verdad? Por el procedimiento y algunas cosas, pero no me hicieron el procedimiento con el método que habíamos visto el parcial pasado. Se basaron, me imagino que buscaron en internet, sacaron información de internet y lo que encontraron fueron lo que agregaron al examen, ¿verdad? Pero utilizaron este método, ¿verdad? O sea, no estaban muy claros con lo que iban a hacer, ¿verdad? Y copiaron y pegaron y ya. Pero bueno, entonces aquí el método BLSM consiste en que se nos va a pedir una cantidad de redes, ¿verdad? Que creemos una cantidad específica de redes, pero cada una de las redes va a tener una cantidad diferente de hosts que se van a conectar a cada una de esas subredes. Ok, vamos a seguir utilizando las mismas, bueno, la clase A, clase B, clase C, ¿verdad? Entonces tenemos aquí se necesita crear, para el primer ejercicio, dice, se necesita crear 3 subredes a partir de la siguiente dirección IP. Tenemos 64.0.0.0 y tenemos pleca 8, que es el prefijo, ¿verdad?, del identificador de red. Sabemos que las direcciones IP clase A son direcciones IP que el primer octeto corresponde al identificador de host y los otros 3 octetos pertenecen al identificador, bueno, el identificador de red, ¿verdad? El primer octeto. Y los otros 3 octetos corresponden al identificador de host. ¿Qué significa? Que tenemos prácticamente 24 bits disponibles, ya sea para la creación de subredes o para proporcionar direcciones IP a los hosts, ¿verdad? Entonces tenemos una gran cantidad de bits disponibles en el identificador de host para la creación de subredes y por ende también para la creación de host, ¿verdad? O sea, asignarle direcciones IP a esos hosts que se conecten a esas subredes. Ok, aquí el método BLSM varía en relación a que ya aquí no nos vamos a centrar o no nos vamos a basar a la cantidad de redes que nos pidan, sino a la cantidad de hosts que se nos están pidiendo que cada subred tenga, okay, cada red, ¿verdad?, tenga. Entonces, tenemos aquí una dirección IP
clase A, ¿verdad? Ya sabemos que de 1 hasta 126, 127 es clase A, ¿verdad? Entonces tenemos que 64 está dentro de ese rango, de 1 hasta 127. Ok. Tenemos entonces, dice, para las cuales se necesita que tengan la siguiente distribución. Entonces, dice, una red con 550,000 hosts, una red con 2.600.000 hosts, una red con 1.350.000 hosts. Entonces, si ustedes observan, es una gran cantidad de hosts que se van a conectar a esas diferentes redes, ¿verdad? Como estamos hablando de una clase A, sabemos que las direcciones IP clase A, pues son direcciones IP para redes WAN, ¿verdad? O sea, redes grandes, o sea, redes, por decir, redes de redes, ¿verdad? Que podemos conectar países, o sea, redes de un país a otro. Entonces son redes bastante grandes. Por eso vemos esa gran cantidad de hosts que se pueden conectar a cada una de ellas, ¿verdad? Ok, listo. Entonces, como primer paso es identificar en primer lugar, bueno, la clase, ¿verdad? Una clase A. Ese es el primer paso que ustedes ya a estas alturas deberían de conocer. Entonces, primer paso, identificar la dirección IP. ¿Qué clase es? ¿Verdad? Entonces, estamos trabajando con una dirección IP clase A. Segundo paso, por decir el segundo, identificar la máscara de subred actual tanto en binario como en decimal, ¿verdad? Entonces, al identificar la clase de dirección IP con la que estamos trabajando, ya sabemos qué máscara de red tiene esa dirección IP, ¿verdad? O esa máscara, o esa clase. Entonces, es una clase A, ya sabemos que los 8 primeros bits, o sea, el primer octeto de la máscara de la máscara de red van a ser unos, ¿verdad? Y esos unos, pues, son el identificador de red. Y los otros 24 bits corresponden a host. Por lo tanto, pues vamos a tener como les dije, 24 hosts disponibles para creación de redes. Ok, entonces ya tenemos una máscara en binario que los primeros bits van a estar encendidos, o sea, en unos, y los otros 24 bits que corresponden a la dirección IP van a ser ceros, ¿verdad? Entonces, ordenar, bueno, y en la máscara de subred en decimal tenemos 255.0.0.0.0, ¿verdad? Entonces, esa ya es la máscara en decimal y en binario. Como siguiente paso, como siguiente ítem, tenemos aquí ordenar de mayor a menor la cantidad de hosts solicitados que serán conectados a cada subred, ¿verdad? Quedando de la siguiente manera. Entonces, tenemos, ¿verdad? Aquí por eso dice una red con tantos hosts, otra red con otra cantidad de hosts, otra red, o sea, tenemos 3 redes, ¿verdad? No nos dicen, cree 3 redes con la cantidad de hosts para cada una, ¿verdad? O nos dan un número o una cantidad de hosts fijos para todas esas redes, nos dan diferentes valores o de diferentes cantidades. Entonces, vamos a tener una red con 550,000. Vamos a tener otra red con 2.600.000 y vamos a tener otra red con 1.350.000, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer lo siguiente, vamos a ordenar estas cantidades, ¿verdad? Estas cantidades de hosts que nos están pidiendo, o sea, todo esto, lo vamos a ordenar de mayor a menor, ¿verdad? El valor mayor o la cantidad mayor de hosts que se nos están pidiendo es 2.600.000. Entonces, aquí los ordenamos. Ponemos de primero una red, ¿verdad? Aquí pongo yo red 1, 2.600.000. El segundo valor, ordenando de mayor a menor, sería este, 1.350.000. Entonces, la red 2 va a tener
1.350.000 hosts y la red 3 va a tener una cantidad de hosts de 550.000. Entonces, ya una vez que nosotros ordenamos, ¿verdad?, las cantidades de hosts que se nos están solicitando para cada subred, pasamos a lo siguiente. Tenemos la elaboración de la tabla de potencias. Aquí, si ustedes observan la tabla de potencias, nosotros utilizábamos prácticamente la tabla de potencias hasta la 2 a la 7, ¿verdad? Utilizábamos 2 a la 7 y pues hasta allí creábamos la tabla de potencias. En este caso, la tabla de potencias se hace mucho más grande, si ustedes pueden observar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos trabajando con host. Entonces, aquí vamos a buscar un valor que se asemeje o que sea mayor o igual a la cantidad de hosts solicitados. Ya aquí no es a la cantidad de redes solicitadas, es a la cantidad de hosts que se nos está pidiendo para cada una de las redes, ¿verdad? Entonces, aquí la tabla de potencias se hace mucho más grande, si pueden observar ustedes. 2 a la 8 es 256. Bueno, tenemos 2 a la 10, que es 1024. Tenemos 2 a la 15, miren que es 32.768. Y así sucesivamente. Tenemos, bueno, yo la creé hasta 2 elevado a la 23, es 8.388.608. Esa es la longitud, pues, de la tabla. Aquí puede seguir, ¿verdad? Pero creo que es más que suficiente. Ok, entonces el procedimiento siguiente es calcular o encontrar, pues, dentro de la tabla de potencias, un valor que sea mayor o igual a la cantidad de hosts. Ya aquí ya no es de redes, es de hosts solicitados. Entonces, dice paso número 3, calcular la cantidad de hosts que serán conectados a cada subred de acuerdo a la cantidad solicitada. Aquí ya nos está pidiendo cantidad de hosts, no cantidad de red, ¿verdad? Entonces, dice usar la siguiente fórmula. Esta fórmula ustedes ya la conocen, que es 2 a la m menos 2 mayor o igual a h. H es host, ¿verdad? Entonces, dentro de la tabla vamos a buscar un número, ¿verdad?, mayor o igual a la cantidad de host que se nos están pidiendo para la primera red. Porque aquí vamos a trabajar con una red. Estamos trabajando con la primera red. Nos están pidiendo 3 redes, ¿verdad? Una de 2.600.000. Entonces, vamos a buscar entonces un valor dentro de la tabla de potencias que sea mayor o igual a 2.600.000, ¿verdad? Entonces, aquí dentro de la tabla de potencias tenemos un valor que tenemos acá de 2 elevado a la 21. 2 elevado a la 21 es 2.097.152. Entonces, este valor no lo podemos utilizar porque sigue siendo menor o inferior a la cantidad de hosts que se nos están pidiendo o nos están solicitando para la primera red, ¿verdad? Entonces, tendríamos que pasar al siguiente valor, a la siguiente potencia, y tomaríamos entonces 2 a la 20. En total, 4.194.304, ¿verdad? Entonces, tomaríamos ese exponente y haríamos el siguiente procedimiento, ¿verdad? Entonces, dice 2 a la m menos 2 es mayor o igual a h, donde m es la cantidad de ceros, ¿verdad?, que quedarán disponibles en la parte de host, y restaremos 2 porque debemos reservar 2 direcciones IP, que será una red, ¿verdad? Una para red, perdón, y la otra para broadcast, ¿verdad? Esto es prácticamente igual que el método anterior, ¿verdad? Entonces, 2 a la m, aquí buscaríamos, bueno, ya les dije que aquí buscaríamos entonces dentro de la tabla un valor mayor o igual a la cantidad de hosts que se nos están pidiendo. ¿Para qué? Para la primera red. Nos están pidiendo 2.600.000, entonces tomaríamos el valor de 2 a la 22. Entonces elevamos 2 a la m, sería 2 a la 22 menos 2
Entonces, mayor o igual a H. Entonces, acá tenemos, ¿verdad? Aplicamos la fórmula para la primera subred que dice 2.600.000 hosts solicitados. Entonces, la fórmula es 2 a la 22 menos 2 igual a H. Entonces, tenemos como resultado 4.194.304 menos 2. Nos da como resultado 4.194.302 hosts encontrados, o sea, hosts que vamos a poder conectar a la red. Nos están pidiendo 2.600.000, pero pues prácticamente estamos utilizando o vamos a utilizar, o sea, la red va a tener la disponibilidad de conectar hasta un máximo de 4.194.302 hosts, ¿verdad? Ok, entonces ya esta fórmula ustedes la tienen clara, me imagino, ¿verdad? La parte de host. Ok, paso número 4 dice calcular la nueva máscara de subred para la primera subred. Aquí esto solo estamos haciendo para la primera subred, que sería de 2.600.000. Nos haría falta la red 2 de 1.350.000 y nos faltaría la red 3 de 550.000. Esto es solo para el primer ejercicio. Ok, aquí el método es un poco más largo que el anterior. Ok, entonces calcular la nueva máscara de subred para la primera subred. Entonces tenemos máscara actual. La máscara actual es esta, ¿verdad? Tenemos que es una clase A, por lo tanto, los 8 primeros bits van a estar encendidos, o sea, van a estar en 1 y por consiguiente ya convirtiéndolos a binario, a decimal nos daría 255. Los otros 3 octetos corresponden a host, por lo tanto van en ceros, ¿verdad? Tanto en decimal como en binario. Ok, nueva máscara. Ok, la nueva máscara que tenemos aquí, vamos a comenzar, como ahora estamos hablando de host, no estamos hablando de redes, estamos hablando de host, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos host cuántos bits estamos utilizando o vamos a utilizar para la red, para la primera red? Bueno, dijimos que 22, ¿verdad? Este 22 es el valor de referencia, ¿verdad? 22. Entonces, esta es la cantidad de bits que vamos a utilizar o que vamos a tomar, como quien dice, prestados para la creación de host, o sea, para que las redes tengan esa cantidad específica de host en cada una de ellas. Entonces, estamos tomando 22 bits, ¿verdad? Pero no los podemos encender porque recordemos que son host, no son redes, ¿verdad? Entonces, vamos a dejar 22 bits para el identificador de host. De estos 24 que tenemos disponibles, bueno, aquí están los 24 que tenemos disponibles, ¿verdad? De esos 24 vamos a tomar 22, ¿verdad? Entonces venimos y agregamos, lo podemos hacer de izquierda a derecha, ¿verdad? O de derecha a izquierda. Entonces venimos y dejamos en ceros todos estos. Bueno, estos ya están en cero, ¿verdad? En la máscara, ¿verdad? Pero como dice que tomemos 22 de los 24 que tenemos en la máscara, esos otros 2 restantes van a ser para red. Entonces los dejamos en 1. Yo se los puse en amarillo, ¿verdad? Para que miren que, pues, que estos son los bits, ¿verdad? Estos 2 bits, estos, ¿verdad? Los encenderíamos porque de los 24 estamos tomando 22 para host y recordemos que cuando hablamos de host los bits van en ceros, ¿verdad? Entonces de esos 24 nos quedan 2, ¿verdad? Porque 22 tomamos para host y nos quedan 2. ¿2 para qué? Para la red, ¿verdad? Entonces estos 2 los encendemos porque recordemos que estamos creando una red también. Los encendemos y los otros 22 quedan en ceros,
Por eso se los puse en rojo. Quedan en ceros porque pertenecen al identificador de host y por lo tanto van en ceros. Ok. El exponente acá, ¿verdad? El exponente me indica cuántos bits voy a tomar yo o cuántos bits voy a dejar en ceros, voy a dejar apagados en el lado de host, ¿verdad? Para que me permita conectar esa red que estoy creando, me permita conectar esa cantidad de dispositivos o de host. Ok. Paso número 5. Bueno, aquí la máscara. La máscara esto es bien importante. Algunos no me hicieron estos pasos, ¿verdad? La máscara aquí sigue siendo pues igual, ¿verdad? Dejamos ceros aquí y igual que el procedimiento anterior, o sea, igual que el método anterior que vimos en clase, el parcial pasado. Aquí estos dos unos, ¿verdad? Convirtiéndolos a decimal nos da 192, ¿verdad? Y aquí vamos a calcular los saltos de red, igual que el procedimiento que hicimos el parcial pasado, ¿verdad? El FLSM. Sí, es el FLSM. Tenemos que los saltos de red, pues, vamos de 0 a 255, que esa es la cantidad, ¿verdad?, máxima que podemos utilizar. ¿Por qué? Porque si encendemos todos estos, ¿verdad?, todos estos bits, nos daría 255, ¿verdad? Entonces, como está, la dirección IP está dividida en octetos, entonces el octeto ya convertido a decimal, si todos están encendidos, tiene un valor de 255. Entonces, ¿por qué tenemos 256 acá si en realidad aquí es 255? Porque vamos desde 0, tomamos en cuenta el 0, de 0 hasta 255 hay 256 posiciones, ¿verdad? Entonces, 256 menos 192, ¿de dónde sale este 192? De aquí, ¿verdad? De haber convertido este decimal, este binario a decimal, ¿verdad? Entonces restamos 256 menos 192 es igual a 64 saltos de red. Y el procedimiento ya nosotros lo conocemos, ¿verdad? Para lo que es la tabla. Entonces, antes de formar la tabla, debemos ir sacando los siguientes datos de las siguientes redes, ¿verdad? Recordemos que nos piden 3 y este procedimiento solo es para una, ¿verdad? Por eso se llama de longitud variable, porque la máscara, ¿verdad? Máscara de longitud variable, porque la máscara, ya en este método, las máscaras de las direcciones IP ya no van a ser las mismas. Aquí puede 192, puede que en la siguiente red cambie, ¿verdad? Recordemos que estamos en el primer ejercicio. Ok. Entonces, paso número 6. Repetimos los pasos 3, 4 y 5 para todas las otras subredes, ¿verdad? La segunda subred me están pidiendo un valor de 1.350.000 para la red 2, ¿verdad? Entonces, hacemos el mismo procedimiento desde el 3, ¿verdad?, hasta el 5, que serían los saltos de red, ¿verdad? Entonces, hacemos el procedimiento, ¿eh? Ya aquí nos pide, vamos a ver, nos pide 1.350.000. Entonces, buscamos en la tabla de potencias un valor que sea igual o mayor a 1.350.000. Entonces, nos vamos acá, vamos a ver. Bueno, si nos vamos a 2 a la 20, vemos que no nos ajusta, porque 2 a la 20 es menor, equivale a 1.048.576. Entonces no podemos utilizar 2 a la 20 porque el valor está por debajo o es menor al valor que estamos solicitando de host, ¿verdad? Entonces 1.350.000, aquí 2 a la 21 estaría pasando, ¿verdad? Se pasa bastante la cantidad de host, pero es preferible, como dicen, ¿verdad?,
que sobre y no que falte. Entonces, vamos a tomar a 2 a la 21 y hacemos el procedimiento. Entonces, 2 a la m, ando con un poco de sueño. Ok, entonces 2 a la m mayor o igual a h. Entonces aquí 2 elevado a la m. Entonces 2m, ¿qué número sería? 21, ¿verdad? 21, ¿por qué? Porque 2 a la 21 es 2.097.152. Entonces es mayor a 1.350.000, ¿verdad? 1.350.000. Entonces hacemos el procedimiento, ¿verdad? Sacamos la cantidad de host, que serían 2 elevado a la 21 menos 2 es igual a 2.097.152 menos 2, ¿verdad? Ya sabemos que esos dos, ¿por qué restamos esos dos? Bueno, por la dirección IP de broadcast y la dirección IP de la red, ¿verdad? Son clases son direcciones IP reservadas. Entonces nos da como resultado 2.097.150 hosts encontrados. Y aquí, bueno, tenemos la máscara, la nueva máscara, ¿verdad? Tenemos la parte del identificador de red y la parte del identificador de host, ¿verdad? Pero aquí, de esos, ¿cuántos bits son acá? Vamos a ver, son 24 bits. De 24 bits que tenemos para el lado de host, ¿verdad? Estamos agarrando solamente 21. Entonces, agarramos estos, empezamos, miren, de derecha a izquierda, así, ¿verdad? Entonces, esto lo dejamos en ceros. Se lo puse en rojo, ¿verdad? Porque eso lo vamos a dejar en ceros, o sea, apagados. Vamos a tomar 21 ceros. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y tenemos uno más, permítanme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfecto, tenemos 8. Ok, entonces igual tenemos, agarraríamos 21 ceros o 21 bits del lado de host, que serían acá, hasta acá, ¿verdad? 8 más 8, 16, 17, 18, 19, 20, ¿aló? 21. ¿Qué onda? ¿Verdad? Entonces, de los 24 bits disponibles, estoy aquí afuera por nos sobran 3, yo recibiendo la clase, ¿verdad? Entonces, no los podemos dejar en cero porque no son parte de host, ¿verdad? No los estaríamos utilizando para host, y no es a las 2 los estaríamos entonces dejando para redes. Entonces, de los 24 que tenemos, vamos a tener 3 para el identificador de red. Y por lo tanto los encendemos, ¿verdad? Los encendemos y la máscara, miren, la nueva máscara es 255.224, ¿verdad? Caso contrario, en el inciso anterior, ¿verdad? Era 255.192, ¿verdad? Entonces, por eso se llama método de longitud variable, de máscara con longitud variable, ¿verdad? Porque la máscara de red no es la misma para las 3 subredes que tenemos. Aunque la dirección IP es una clase A, ¿verdad? Estamos creando 3 subredes con una cantidad diferente de hosts conectados y por lo tanto, ¿verdad? Por lo tanto, pues, por lo tanto, entonces aquí vamos a, miren, la máscara va a cambiar. Miren, 20, vamos a ver, sí, 21 bits del lado de host. Entonces, los otros 3 restantes de los 24 los vamos a encender, ¿verdad? Para que formen parte del identificador de red. Listo. Me disculpan, pero ando un poco irritada la garganta, pues. Ok, tenemos los saltos de red que van a ser 256 menos
224, si ustedes observan, ¿verdad? Ya aquí, la máscara va a cambiar, ¿verdad? La máscara cambia. Aquí era 255.192, mientras que aquí es 255.224, ¿verdad? Aunque sea la misma dirección IP que estemos subneteando, pero como la cantidad de hosts es diferente, ¿verdad? En cada una de las redes, o sea, nos están pidiendo 3 redes con cantidad de hosts diferentes en cada una de ellas. Ok. Entonces, tenemos aquí, si convertimos esto a decimal, nos da 224, ¿verdad? 224. Entonces, a 256 le quitamos 224, es igual a 32 saltos de red. Ay, disculpen ya, porque la verdad que ando un poco mal de la garganta. Estás admirado, lo ves. ¿Qué clase? Sistema operativo todo. Pero con Linda. Ah, con Linda. Ay, no. Ok, bueno. No, Romero. Entonces, tenemos aquí No lo nombré, Romero. $224, bueno, 256 menos 224 serían 32 saltos de red, ¿verdad? En la primera teníamos 64, en la segunda tenemos 32. Y para la tercera red hacemos el mismo procedimiento. Aplicamos la fórmula para la tercera red, dice que nos piden para la tercera subred de 550,000 hosts solicitados. Entonces la fórmula 2 a la m menos 2 mayor o igual a h. Entonces ya aquí nos piden 550,000 hosts. Entonces nos vamos a la tabla de potencias, buscamos un valor que dice 550,000. Entonces si agarramos 2 a la 19 se queda corto, ¿verdad? Porque 2 a la 19 es 524,288 y nos están pidiendo una red con 550,000 hosts. Entonces esta todavía, ¿verdad? Es menor. ¿Qué agarraríamos? 2 a la 20, ¿verdad? 2 a la 20 prácticamente, miren, dobla el valor de los hosts que nos están solicitando. Entonces 2 a la 20. Entonces tomamos 2 a la 20, ¿verdad? Menos 2 igual a h. Entonces 2 a la 20 nos da 1,048,576. Menos 2 direcciones IP, ¿verdad? Que vamos a agarrar para red y para... Vamos a reservar, ¿verdad? Para red y para broadcast. Entonces nos queda 1,048,574 hosts, ¿verdad? Entonces la nueva máscara, miren, la nueva máscara acá, la nueva máscara, vamos a tomar del lado de host, vamos a tomar de derecha a izquierda 20 bits. Entonces aquí tenemos 8, más 8 serían 16. Entonces de aquí agarraríamos 4 para completar los 20, ¿verdad? Y el resto de esos 8 bits que tenemos acá, los encenderíamos para que formen parte del identificador de red, ¿verdad? Recordemos que estamos creando subredes también. Entonces, de los 8 bits quedarían 4 disponibles y esos los encenderíamos para que formen parte del identificador de red, ¿verdad? Dejaríamos 20 bits del lado de host y pues los otros 12, ¿verdad? Serían para red, ¿no? Identificador de red. Ok. La fórmula, bueno, aquí estos 4 bits encendidos, ya convirtiéndolos a decimal, nos da un valor de 240, ¿verdad? Entonces, fórmula, dice acá, 256 menos 240 es igual a 16 saltos de red. Entonces, si ustedes observan, miren,
los saltos de red, miren, los saltos de red son diferentes. En el método anterior nos pedían 5 subredes y los saltos de red para cada subred era el mismo, ¿verdad? O sea, creábamos, no teníamos que hacer el salto de red para cada red, ¿verdad? Sino que si nos pedían 3 subredes, solamente sacábamos una vez los saltos de red y con eso armábamos la tabla, ¿verdad? De direcciones. En este caso, no, porque pues los saltos de red son diferentes para cada una de las subredes. Entonces, aquí tenemos 16. Ok, entonces, el paso siguiente dice elaborar una tabla para mostrar los rangos de direcciones IP para cada subred. O sea, esta es la tabla de direcciones, ¿verdad? La tabla de direcciones que va a tener cada subred asignadas. O sea, el rango de direcciones IP que cada subred va a tener asignado para distribuirlas en sus diferentes hosts, ¿verdad? Ok, entonces aquí la tabla cambia un poquito, ¿verdad? Con la anterior. Tenemos número de redes, ¿verdad? Número de redes, dirección de subred, ¿verdad? Prefijo, bueno, aquí el prefijo, sí, no es tan necesario, pero el prefijo, ¿de dónde sale el prefijo? Bueno, el prefijo es la cantidad de bits que corresponden al identificador de red. Entonces tenemos que para la primera, vamos a ver, sí, para la primera, el prefijo, ¿verdad? Para el identificador de red sería 10, ¿verdad? 8 para el del primer octeto y 2 del segundo octeto, entonces serían 10, ¿verdad? En la segunda subred tenemos 8 bits del identificador de host para el primer octeto y 3 bits del segundo octeto, entonces serían que 11, ¿verdad? 11 bits del lado de red y 12 bits, ¿verdad? 12 bits para la siguiente subred tendríamos 8 más 4, 12, ¿verdad? Entonces sería prefijo 12. Entonces por eso observen que las máscaras cambian, ¿verdad? Y los prefijos, bueno, los prefijos son los que prácticamente nos están indicando, ¿verdad? Que ya la dirección IP está subneteada y por lo tanto, pues, ya las máscaras van a cambiar también. Ok, entonces para armar la tabla, tenemos, bueno, el prefijo, tenemos máscara, tenemos primera utilizable, última utilizable, dirección de broadcast, ¿verdad? Primera IP utilizable, última dirección IP utilizable y la dirección de broadcast, ¿verdad? Que esto es prácticamente lo mismo. Entonces, vamos a armar aquí las direcciones de subred, o sea, qué dirección IP le corresponde a cada subred, ¿verdad? Entonces, empezamos, la primera subred sería 64.0.0.0, que esa fue la que se nos proporcionó, que fue la que estamos subneteando, ¿verdad? Ahora, la segunda subred, ¿verdad? Vamos a poner 64 puntos. Bueno, este 64, recuerden que es la parte de la red, ¿verdad? Eso no se va a tocar, es un identificador de red, no se va a tocar o no va a cambiar, ¿verdad? Entonces, los saltos de red, como la clase de dirección IP que estamos utilizando es una clase A, entonces, ¿cuál fue el octeto que se modificó, ¿verdad? O que se encendieron bits. Acuérdense que estos ya están en 0, ¿verdad? Aquí solamente estábamos diciendo, bueno, de aquí para acá corresponde para host. Esto es de host. Y de aquí para allá es de red. Entonces, ya aquí, esto de acá, ¿verdad? Esto que está desde anaranjado para atrás es de red, ¿verdad? Entonces, ¿dónde se modificó el octeto? Se modificó en el segundo octeto, ¿verdad? Entonces, es ahí donde vamos a reflejar los saltos. Entonces, el primer salto de red nos daba 64. Entonces, aquí vamos a ir de 64 en 64. De 0 a 64, ¿verdad? Para la segunda subred. Entonces, voy a hacer primero esto de acá para que le vayan entendiendo lo restante.
Ok, el primer salto de red es de 64. Entonces, de 0 más 64 sería 64, ¿verdad? Pero el segundo salto de red es de 32. Aquí está, 32. Entonces, ya aquí no voy a decir 64 más 64, no, 64 más 32, porque el segundo salto para la red segunda es de 32, ¿verdad? Entonces, 64 más 32 es 96, ¿verdad? 96. Y para saber el rango de direcciones IP de la última red, haríamos lo siguiente, ¿verdad? Es de 16, ¿verdad? Los saltos serían de 16. Entonces, 96, ¿verdad? Más 16, ¿cuánto sería? 112, ¿verdad? 112. Entonces, aquí este es el rango, ¿verdad? Con esto nos vamos a basar para lo de acá, ¿verdad? Entonces, la máscara, ya sabemos que para la primera subred es 255.192, ¿verdad? Que eso fue lo que nos resultó en esta parte de acá, ¿verdad? La segunda subred es 224 y la última o la tercera subred es 240. ¿Verdad? Entonces, aquí tenemos la máscara. Primera dirección IP utilizable. Bueno, entonces tenemos 64.0.0.0. Esta es la de red, ¿verdad? Entonces, la primera dirección IP utilizable sería la siguiente, ¿verdad? Un número siguiente. Entonces, 64.0.0.1. ¿Hasta dónde? Hasta, bueno, aquí 63, ¿verdad? Ponemos estos en 255, ¿verdad? Porque recordemos que estos, ¿verdad? Ya se los estamos atribuyendo al host, por lo tanto, ¿verdad? Ya aquí, asumiendo que todos estos espacios están ocupados, llegamos hasta 255 para el último octeto, 255 para el tercero y 63 para el segundo. ¿Por qué? Porque esos son la cantidad de saltos, ¿verdad? Aquí el segundo rango, o sea, la segunda subred comenzaría en 64 en el segundo octeto, por lo tanto, la primera quedaría en el rango de 63. Entonces, 64.63.255.255, ¿verdad? Y la de la última dirección IP utilizable, pues es una dirección IP menos, ¿verdad? Una menos que la de broadcast, ¿verdad? Entonces aquí sería, en vez de 255 sería 254. Y así hacemos con las otras, ¿verdad? 64 hasta 95, ¿verdad? Que los saltos de red se ven reflejados en el segundo octeto porque es una clase de dirección, es una clase A, ¿verdad? Y el octeto que modificamos fue el segundo. Bueno, entonces en el segundo octeto es donde se van a ver reflejados los saltos de red, ¿verdad? Entonces creo que esto lo tienen claro, ¿verdad? La tabla de cómo realizarla. Número 2, el ejercicio número 2 dice, se necesita crear 4 subredes a partir de la siguiente dirección IP, ¿verdad? Y tenemos 132.10.0.0. Esta, pues, vemos que es una clase B, dirección IP clase B, ¿verdad? Y tenemos un prefijo de 16, o sea, 16 bits para el lado de red y 16 bits para el lado de host, ¿verdad? Entonces hay un balance ahí, la mitad para cada uno. Entonces dice para los cuales se necesita que tenga la siguiente distribución. Entonces dice alumnos. Bueno, aquí ya no dice red 1, red 2, red 3, red 4, no, dice alumnos. Para la red de alumnos tenemos 20.000 hosts. Para administración, ¿verdad? La red de administración tenemos 1.200 hosts. Para rectoría tenemos 200 hosts y para docentes 6.000 hosts. Entonces, paso número 1, identificar la máscara de subred actual tanto en decimal como en binario. Esto, pues, si conocen la clase, la clase de dirección con la que van a trabajar, entonces, pues, van a conocer también la máscara de red. Tienen que manejar esa parte.
¿verdad? Entonces, como es una clase B, la máscara de dirección IP clase B es 255 en el primer octeto y 255 en el segundo, y el resto son ceros, ¿verdad? O sea, los dos primeros octetos pertenecen al identificador de red y los otros dos host, ¿verdad? Y ya pues en binario tenemos que estos primeros 16 bits van a estar en unos, ¿verdad? Porque como los dos primeros octetos son para red, entonces van a estar en unos, y los dos últimos octetos van a estar en cero porque es para el lado de host, ¿verdad? Y por lo general del lado de host es que nosotros agarramos prestado, ¿verdad? Para ir creando redes. Ok. Dice ordenar de mayor a menor la cantidad de hosts solicitados que serán conectados a cada red. Bueno, aquí el procedimiento es el mismo que el anterior, ¿verdad? Venimos y agarramos la cantidad de hosts que se nos están pidiendo a cada subred. Entonces, alumnos 20, docentes 6,000, administración 1,200 y rectoría 200. Entonces, ordenamos de mayor a menor. Una vez que lo hemos hecho, pues vamos a buscar en la tabla de potencias la cantidad de hosts que se nos están pidiendo, ¿verdad? Para cada una de las redes. Entonces, la primera red nos pide 20,000 hosts, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos la tabla de potencias. Entonces, ¿dónde nos ubicaríamos en 20,000? Bueno, si tenemos 2 a la 14 es 16,384. Sigue siendo bajo el valor, por lo tanto nos pasamos entonces a 2 a la 15. 2 a la 15 es 32,768. Ok, discúlpenme, yo que ando. Aparte de que ando con malestar en la garganta, me ando durmiendo y creo que es por el medicamento. Ok, bueno. Entonces aquí ya sabiendo cuánta cantidad de hosts se nos están pidiendo y cuánta cantidad de hosts vamos a crear, ¿verdad? Por decirlo así, vamos entonces a utilizar la fórmula, ¿verdad? Entonces 2 a la 15 es el valor que yo voy a utilizar en la fórmula. Entonces 2 a la 15 menos 2 a la 15 mayor o igual a h, ¿verdad? Entonces nos están pidiendo 20, pero pues no hay un valor dentro de la tabla de potencia que sea cercano a 20, ¿verdad? El más cercano a 20 es 16, ¿verdad? 16,000, pero como tiene que ser mayor el valor, entonces agarramos 32,768, ¿verdad? Que eso sería 2 a la 15. Necesito terminar el subtema y el índice. Ok, entonces 2 a la 15 es igual a 32,768 menos 2 es igual a 32,766 hosts encontrados, y el procedimiento es el mismo para todo lo demás, ¿verdad? Venimos y decimos cuántos bits voy a dejar o voy a apartar para host. 15. Entonces de derecha a izquierda tomamos 8 de aquí, tomamos 7 de acá, ¿verdad? Y de esos 7 nos sobra, de esos 8 nos sobra 1. Entonces ese 1 lo encendemos porque nos están pidiendo una red, ¿verdad? Entonces tenemos que encenderlo como parte de la red que nos están pidiendo, y ya el prefijo sería, vamos a ver, 17, prefijo 17, ¿verdad? Porque pues estamos encendiendo un bits de los 8 que estaban disponibles para host, o 7 son para host y 8, 1 para la red. Ok, entonces aquí convertimos este valor a binario, a decimal, y quedaría 128, ¿verdad? Entonces de ahí vamos a sacar los saltos de red, todo lo demás. Miren, el procedimiento es el mismo, ¿verdad? Okay. No sé si van entendiendo. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Pero sí, ya me dio. ¿Tienen alguna pregunta o alguna duda? No, vamos bien. ¿Seguros? ¿Todos los demás cómo van? Sí. Puedes subir un poco. Sí. Permítanme. Ok, entonces sigamos.
Ahí, Víctor. Sí, es que mi duda ya es como al inicio, porque entiendo el método que hay que hacer, pero ya cuando le estaba planteando el ejercicio, eso es lo que me pregunto. Si, ¿qué es lo que ya se da? Si ya da las conversiones binarias, eso lo tenemos que hacer nosotros. ¿Cuáles conversiones binarias? ¿Sí puedo subir? Justo cuando se plantea el ejercicio, el segundo ejercicio que hice. Ok. Ahí. Aquí. Ok, aquí la dirección IP que nos dan es 132.10.0.0. Ajá. Y Ok, aquí no nos, bueno, aquí no nos dicen, bueno, aquí dice se necesita crear 4 subredes. Bueno, las 4 subredes las tenemos acá, ¿verdad? Pero la diferencia al método anterior es que en el método anterior solo nos decían, cree 4 subredes y ya, ¿verdad? Creamos esas 4 subredes y utilizábamos la fórmula para calcular los hosts que se iban a conectar a esas redes. En este caso, cada red de esas 4 que nos están pidiendo, cada una de ellas va a tener una cantidad diferente de hosts que se van a conectar, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, aquí esto se los puse así, alumnos, administración, rectoría, docentes, ¿verdad? Se los puse así para que ustedes hagan asocien más o menos, ¿verdad? Lo de aquí de la universidad. La universidad tiene varias redes, ¿verdad? Y no nos conectamos todos en una misma red, sino que está segmentada. Entonces, tenemos una red de alumnos, ¿verdad? Ustedes se conectan a la red de alumnos. Entonces, como sabemos que hay una gran cantidad de estudiantes que van a utilizar esa red, debemos establecer una gran cantidad de hosts que se van a conectar, computadoras, celulares, tablets, entre otros dispositivos que el alumno traiga, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, yo voy a necesitar que esa red tenga el mayor número de direcciones IP para podérselas proporcionar a todos esos dispositivos que se conecten, ¿verdad? Hay un estimado de 20,000 alumnos, por decirlo así, ¿verdad? Y cada uno de ellos se va a conectar, asumiendo de que se conecten todos a la vez, ¿verdad? Entonces, bueno, si todos los estudiantes, si hay un total de 20,000 estudiantes, y por casualidad todos esos estudiantes se conectaran al mismo tiempo, en el mismo momento, que no haya variación de segundos ni de nada, en el mismo momento, entonces el sistema no va a colapsar, ¿verdad? El sistema tiene que saber que tiene que distribuir esas direcciones IP que maneja, ¿verdad? Por medio del DHCP. ¿Verdad? Entonces, por medio del DHCP, el DHCP va a decir, bueno, a este dispositivo, ya sea tablet, celular, computadora o lo que sea, le voy a dar la dirección IP tal y tal. Al otro dispositivo que se conectó, le voy a dar la otra, la otra y la otra. Y así, ¿verdad? Hasta llegar, digamos, a los 20,000 que se conectaron de una sola vez, ¿verdad? Asumiendo de que todos se van a conectar de una sola vez, ¿verdad? Aunque esto no sucede, ¿verdad? En la vida real no sucede que se conecten tanta gente al mismo tiempo, ¿verdad? Estoy hablando al mismo tiempo, es sin que haya variación de tiempo, en segundos, minutos, ni nada por el estilo, ¿verdad? Entonces, si hay 20,000 estudiantes, o vaya, bueno, por decirlo así, si hay una cantidad de estudiantes, pero cada estudiante anda un celular, anda de repente una computadora, y el celular usted lo conecta a la red y la computadora también. Entonces son 2 hosts que se están conectando a la red, aunque sean del mismo alumno, ¿verdad? Por decirlo así, que sean del mismo alumno. Entonces, si nosotros dejáramos rasadito, como dicen, a la cantidad de hosts que se van a conectar, o por persona, por decirlo así, por persona, el sistema podría colapsar, ¿verdad? Porque una persona puede conectar 2, 3 dispositivos a la vez, ¿verdad? 2 dispositivos, 3 dispositivos, dependiendo de lo que esté haciendo, ¿verdad? Entonces, se necesita pues tener esa cantidad de hosts específicos. O sea, ya sabemos que a la red se va a conectar una gran cantidad de personas. Ok, bueno, entonces decimos,
¿Cuántas personas se van a conectar a esta red? En el caso de aquí de la universidad, bueno, ¿cuál es el grupo más grande o cuál va a ser la red más grande? La de alumnos, porque acá hay una gran cantidad de estudiantes, pues, ¿verdad? Entonces, es una red que necesitamos que tenga bastantes hosts que puedan conectarse porque, pues, es la población más grande de la universidad, ¿verdad? Ya tenemos la parte de docentes, que también es más o menos grande la población de docentes aquí en la universidad. Entonces, imagínense, cada docente trae hasta un mínimo de 2 dispositivos, ¿verdad? Y cada dispositivo va a utilizar internet. Entonces, claro, ¿verdad? Ahí es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Se necesita, pues, no por persona, sino por dispositivo que se pueda conectar. Ok, bueno, entonces, administración, dígame. Y ya cuando dicen máscara de subred en decimal, que cuando están dos octetos llenos es porque arriba dice que está en base 16, ¿verdad? Sí, así es. La base, o sea, la máscara de subred, usted se va a ir, o sea, usted se va a ir en base a la clase de dirección IP que le dieron o que está utilizando. Entonces, si es una clase B, ya sabemos que los 2 primeros octetos van a ser de identificador de red, ¿verdad? Por lo tanto, en decimal van a estar los 2 en 255, ¿verdad? Los 2 octetos primeros. Y en binario, los 2 primeros octetos van a estar en bits, ¿verdad? Okay. ¿Van entendiendo o tienen alguna otra pregunta? Ay, no. Créanme, yo me estoy durmiendo aquí, chicos. Ay, no. Hoy soy yo la que me duermo. Yo creo que en otras ocasiones son ustedes los que se duermen. Pero esta vez soy yo. Ok, bueno, vamos a ir avanzando ya. Que el procedimiento es lo mismo, ¿verdad? Entonces, igual para la primera red son 20,000, los ordenamos, ¿verdad? Ordenamos como de mayor a menor, ¿verdad? ¿Cuál es la red que es host? Bueno, la primera, entonces 20,000. ¿Cuál sería la segunda red con el número mayor de host? Bueno, sería la de docentes, 6,000, ¿verdad? La de administración, 1,200,000 y rectoría 200. Entonces, aquí digamos que estas son las redes que va a conformar la universidad y por lo tanto, pues, por decirlo así, por lo tanto, pues, cada dispositivo va a tener una dirección IP cada vez que se conecte a la red. Aquí la tabla de potencia, bueno, esto ya hicimos. Entonces, el procedimiento es el mismo, tenemos la tabla de potencias. Ok, entonces aquí no sé si van entendiendo o tienen alguna pregunta. Los pasos se repiten. Si el primer ejercicio nos pedía tres subredes con una cantidad diferente de host, pues tendríamos que hacerla, ¿verdad? Y por lo tanto, pues vamos a ir tomando en cuenta también la clase. Ok, déjenme aquí. Vamos a ver. El tercer ejercicio. Bueno, aquí los saltos, bueno, aquí se me olvida explicarles los saltos. Miren los prefijos van cambiando, ¿verdad? Porque el prefijo se refiere al identificador de red. Entonces, ya el identificador de red no es prefijo 8, sino que ya aumentó, ¿verdad? Según lo que tengamos en cada procedimiento. Y bueno, los saltos de red se van a ver reflejados siempre, jóvenes, en el octeto que se modificó. Entonces, estamos trabajando con clase B. Entonces, el octeto que se va a modificar es el tercero, ¿verdad? Porque es el octeto siguiente. Ok.
Bueno, aquí en el segundo ejercicio tenemos 13, nos dio como resultado, bueno, nos pide 20,000, 6,000, perdón. Vamos a ver, espérenme. Bueno, el 20,000 ya les expliqué. Entonces, 20,000, ¿verdad? Nos aparece un valor de este valor, 32,768, ¿verdad? Entonces, el valor o la potencia que vamos a utilizar es 2 a la 15. Entonces, 2 a la 15, ¿verdad? Menos 2 mayor o igual a, menos 2 mayor o igual a h. Entonces, miren, 2 a la 15 nos da este valor, nos da este otro, y la máscara actual sería 255.0.0.0, ¿verdad? Porque es de clase B y por lo tanto los 8 primeros bits están en unos, ¿verdad? Y los últimos en ceros. Ok, entonces aquí son 15 bits que vamos a apartar para host. Entonces, vamos a hacer la cuenta. 8 de aquí, ¿verdad? Y 7 de acá serían 15, ¿verdad? Entonces convertimos a binario, convertimos a decimal la máscara, y este unito que está aquí, ese 1, está ahí. Bueno, convertimos todo el octeto, ¿verdad?, a decimal y nos da 128. Entonces ahí vamos sacando los saltos de red, ¿verdad?, para cada una de las que nos piden. La de 6,000, bueno, el salto de red para la primera red de 20,000 nos sale 128. Para la segunda nos aparece, vamos a ver, la segunda red. La segunda red es de 224, los saltos de red son de 32 y el último salto de red es de 8, ¿verdad? Entonces aquí el procedimiento es el mismo. Ya para la tabla, pues sí hay que tener cuidado de saber a dónde van los saltos de red. Los saltos de red van en el octeto que se modificó. En este caso, pues se encendieron unos, ¿verdad? Aquí miren, aquí sí se encendieron, miren, 8 unos. Aquí solo se encendieron, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Entonces, de estos 8 octetos, 5 pasaron a red y 8 para broadcast. Para host. Ok. Entonces, miren cómo va cambiando la máscara. Miren cómo va cambiando la máscara. Y aquí la máscara es 255. Aunque ustedes observen, miren, es una clase B. Entonces, al ver esta máscara así, decimos de manera inmediata, es una clase C, decimos nosotros. Es una clase C, decimos. ¿Ah? Pero aquí ya está subneteada. Entonces, otro detalle que se me olvida decirles. Cuando nosotros subneteamos, ya las direcciones IP pierden la clase. Ya la pierden. Ya no se sabe si es A, si es B o si es C. Ya pierden la categoría o la de clase A, B o C, ¿verdad? Porque ya subneteadas, la máscara de subred se modifica, ¿verdad? Entonces miren que aquí era 224, en esta 248, en esta 255, ¿verdad? Entonces los saltos de red, miren, los saltos de red aquí en este caso, en la que dice de 255, entonces 256 menos 251, 255 sale 1, ¿verdad? Entonces un salto de red nada más, ¿verdad? Entonces miren, 128, de 0 a 128, ¿verdad? El primer salto es de 128. Vamos a ver. $128, el otro es de 32. El otro es de 8 y el otro es de 1, ¿verdad? Entonces 128 más 32 serían 160, ¿verdad?
más 8, 168 y más 1, 169. Y ahí armamos la tabla, ¿verdad? La tabla ya, como es una clase B, entonces el octeto, miren, se va a modificar o se va a ver, se va a ver reflejado el cambio de las direcciones IP o de los rangos, ¿verdad? En su tercer octeto. Miren. Ok. Para el ejercicio número 3, pues el procedimiento es el mismo. Nada más que esta es una clase C, ¿verdad? Y dice ventas, bueno, nos piden 4 subredes igual, ¿verdad? Y dice ventas 154 host, contabilidad 60 host, herencia 10 host, almacén 25 host, ¿verdad? Entonces esta tiene prefijo 24 porque es una clase C. Y la máscara de red serían 255.255.255.0, ¿verdad? Y en binario, pues los 3 primeros octetos, 24 octetos son de red y 8 son de host, ¿verdad? Entonces aquí se reduce la cantidad de host que se puedan conectar a cada red, ¿verdad? Entonces ordenamos de mayor a menor y la red más grande que nos piden es de 125, la segunda es de 60, la tercera es de 25 y la cuarta de 10, ¿verdad? Según el ejemplo, bueno, según aquí el ejercicio, ¿verdad? Pues hacemos el mismo procedimiento y pues no se les olvide a ustedes hacer en la tabla con los datos correspondientes. No sé si entendieron o tienen alguna pregunta. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Yo me ando durmiendo, la verdad. Díganme si tienen preguntas. De mi parte, no. No, de mi parte no. Ok, listo. Bueno, igual para este parcial también hay una tarea de los ejercicios, ¿verdad? De ejercicios con el método BLSM. También tienen videotutoriales en la plataforma, en la sección de enlaces. Ahí tienen videos para que puedan verlos, ¿verdad? Y se puedan familiarizar mejor tal vez con el método. Ok, bueno, los ejercicios de tarea. El miércoles quedaríamos entonces con la última configuración de Windows Server. Si alguien de casualidad no subió tareas este fin de semana por X o Y motivo, voy a habilitarles para que esas tareas me las suban a más tardar mañana. Entonces va a estar abierto o habilitado desde hoy hasta mañana para que suban esas tareas pendientes. El miércoles miraríamos la última parte de las configuraciones de Windows Server y esto sería pues prácticamente lo del tercer parcial, ¿verdad? Entonces aprovechen a subir tareas los que no subieron tareas la semana pasada. Ahora no quiero que les vaya a pasar lo mismo que el parcial pasado, que bueno, a mí se me olvidó habilitar la tarea de estos ejercicios, bueno, de los ejercicios de subneteo de LFLM, y a mí se me olvidó habilitarlo y no me dijeron nada, ¿verdad? Luego no practicaron con los ejercicios, no preguntaron y al momento del examen les fue mal. La mayoría les fue mal, les soy sincera. Entonces sentí, ¿verdad? De que, bueno, no entendieron bien el tema, ¿verdad? No me preguntaron. Con los ejercicios se hubieran ustedes afianzado más el poder entender el procedimiento, en poder entender mejor el tema. Pero como no me dijeron hasta ya que estamos en examen que la tarea no estaba habilitada
Entonces, bueno, yo les di chance para que mandaran la tarea para, pues, tomársela en cuenta como acumulativo. Pero la tarea tuvieron que haberla hecho antes del examen para que así ustedes hubieran practicado y le hubieran entendido mejor el tema, ¿verdad? Entonces, pero no me dijeron nada. Otras veces vienen y me escriben y me dicen, la tarea no está habilitada o, mire, Licky, la tarea no me aparece. Entonces yo ya busco, si estoy pues en ese momento en mi casa y tengo la computadora disponible, entonces entro, reviso y ya las habilito. Caso contrario, pues a veces ando fuera y los mensajes los veo ya tarde, ¿verdad? Ya me desocupo. Entonces, igual, bueno, la tarea se la voy a habilitar para que la vayan realizando y en todo caso, el que le falte tareas, las puede mandar a más tardar mañana, las de este parcial, ¿verdad? Estamos hablando de la de este parcial, a más tardar mañana. Porque como los que hicieron los que hicieron reposición, ¿verdad? Me estaban diciendo que si podían mandar las tareas del parcial pasado, pero bueno, ya a estas alturas no se puede, ¿verdad? Bueno, chicos, entonces esto sería todo. Les agradezco su asistencia. Seguimos el miércoles, si Dios lo permite. Cuídense mucho y bueno, a terminar los temas que faltan ya del parcial para que el próximo, no sé, para que la próxima semana ya exámenes. Miren qué rápido, esto va volando. Ok, lo bueno que después de esos exámenes ustedes van a descansar unos días, ¿verdad? Ok, muchachos, esto sería todo entonces. Nos miramos el miércoles si Dios quiere. Si alguien tiene preguntas o dudas, pues el miércoles que regresemos a clase me las hacen o me las hacen por WhatsApp. Aunque miren, a veces me hacen consultas por WhatsApp, pero no tengo a mano para explicarles, ¿verdad? Entonces es mejor que en clase me digan, tengo dudas sobre este tema, sobre lo otro, y así pues yo le explico. Porque tengo ya en la computadora, pues y los archivos los tengo a mano. Entonces, para mí sería mejor explicarle de esa manera. Ok, muchachos, entonces cuídense, bendiciones, saludos, un fuerte abrazo para todos. Nos miramos el miércoles, si Dios lo permite. Feliz tarde. Feliz tarde. Adiós, ingeniero. Feliz tarde.